Desde que era pequeño, recuerdo que mi abuela Tulia, una mujer que nació y vivió en Fosca y actualmente en Bogotá, me contaba anécdotas e historias de la vereda donde nació. Ella siempre evocaba su vida en el campo, sus dificultades, formas de convivencia, esparcimiento y vida cotidiana. Me decía que la vida en el campo había sido muy dura. Desde pequeña tuvo que arar la tierra, cocinar para obreros y caminar durante horas para ir a la escuela o al pueblo. Dice que la gente del campo, en aquella época, era muy guapa para trabajar. Pues yo nací en Fosca, vereda de Potrerito. Era una casita de bareque, una casita, el techo era de paja, el piso era de tierra. Cuando ahí no había cemento, no había nada, no, eso allá en el campo no, eso era. Pero toda la gente era así, las casas eran todas así. Claro que en parte sí eran de teja, y en parte eran de paja. De madera y barro. Aquí enterraban esos palos, ¿sí? Te digo que sí, entierran estos estantillos, que se llaman estos así. Y enseguida le amarran estas varitas que llaman bareque, se llama de bareque por eso, amarrado con bejuco. ¿Y el barro cómo Lo pisaban, eso se hacían un pozo y lo pisaban con yuntas de bueyes, llamaba. Lo pisaban y cuando el barro ya tuviera más o menos arregladito, iban embarrando la casa. Junto a mi abuela emprendimos un viaje a Fosca. Yo quería transitar por los mismos caminos que ella anduvo y conocer cómo había sido su vida en el campo. Uno se levantaba pues a las 5 de la mañana ya que a moler maíz, que a hacer arepas, que enseguida ya ver animales. Enseguida ya le tocaba a uno cocinar ya el almuerzo para los obreros, que las onces, que la comida, que otras que ordeñar las vacas, que hacer quesos. Sí, le tocaba a uno, muy duro. Fosca es uno de los 9 municipios que conforman la provincia de Oriente, en Cundinamarca. Se encuentra dentro de una zona montañosa. Es un territorio que cuenta con numerosas y amplias pendientes. Actualmente este municipio cuenta con 24 veredas. Fosca tuvo varias dificultades para comunicarse con los pueblos vecinos, entre las mismas veredas y algunas de estas con el casco urbano. Las difíciles condiciones obligaron al desarrollo de destrezas, caminar durante horas y habilidades en el manejo de las bestias y de la carga. Fue el arriero quien interconectó los pueblos y regiones aisladas, transportando bienes y mercancías. Los arrieros se aventuraban a pesar de las difíciles condiciones. Las mercancías se transportaban, digamos, a caballo. Del campo al pueblo eran en bestia. Eso el día domingo usted encontraba en diferentes sitios la recua de bestias, en diferentes sitios 100, mejor dicho, en el pueblo llevaban más de 300 bestias en esa época de carga. Y el mercado se hacía aquí, el día domingo. En el parque, lo que es el parque, ahí era la plaza de mercado, existían los toldos. Entonces en los toldos vendían la carne, vendían el piquete, la venta de panela, la venta de todo lo que producía el campo se vendía acá. Sí, se sembraba maíz y arveja y papa y de las cuajas, o sea que eso. ¿Y a dónde vendían eso?
Aquí en Fosca, había una señora que negociaba para Bogotá. Él las compraba ahí en Fosca y le llevaba para Bogotá. Y la cebolla a veces se vendía en el Alto Fosca. Cebolla y la papa. Ahí era mercado el día lunes y el día jueves. ¿Y era igual? ¿Se le vendía a alguien para que lo llevara a Bogotá? Sí, sí señor. Se venían, había negociantes que venían a... Eso en el tiempo no había carretera ni nada, sino era solo bestias, o sea, caballos. No, era que lo que pasa, cada uno tiene cada uno su finquita, y hacía cada uno para ir comiendo. Sembraban maíz, lo que gastaban para el año, sembraban papa. Poco sobraba para vender. ¿Por qué no vendían? Porque los siembros, cada uno era poquita la finca. Yo únicamente había como para comer. En Fosca no existieron caminos diferentes a los antiguos de herradura hasta inicios de los años 40, donde se empezó a reemplazar poco a poco el uso del lomo de bestias como principal medio de transporte por el camión. Se dice que el primer camión que apareció en Fosca llegó por la carretera que provenía del municipio de Une. Esta pasaba por la peña de Portachuelo hasta llegar al casco urbano. Para entonces, era la única carretera que conectaba al municipio con el exterior. Esa carretera le dicen la de la Peña de Portachuelo, la de Uni. Entonces, como no había carretera de Fosca acá quizá, entonces todos echaban era por este lado. En el año 55, del 50 al 50, existía un camión aquí en Fosca, que era de propiedad de don Cristóbal Castro. Entonces ya cuando aparecieron las vías, digamos que la carretera esta acá, que se entró en el año 56, 57 entró a funcionar. Empezaron, ya la carga salía de aquí en camiones. Esa carretera fue hecha prácticamente a pico y pala, con presos. Claro, dinamizó la economía, todo, porque ya era más fácil el desplazamiento de los carros de aquí para allá. Entraba más fácil. Entonces por eso el comercio era más... Sacar más productos. Más productos, sí, entonces ya se salía. Para entonces, había un teléfono en la alcaldía, pero este era ineficiente. El alcalde del municipio del año 63, José Antonio Rojas, llamaba la atención de las precarias condiciones para comunicarse con Bogotá. Estamos interesados ahora en adquirir un radioteléfono. Usted debe saber que Fosca, en el oriente de Cundinamarca, es el municipio polvorero por excelencia, con decirle que contamos con 56 polvorerías, y Dios no quiera, pero sin comunicación rápida no desaparece el peligro. El teléfono a larga distancia es cosa de otro mundo. Se descuelga la bocina y se escucha a la operaria de Caqueza. Aló, aló, Villavo, espere Chipá que no se meta, oiga Bogotá que hubo de la llamadita, y se pasa la hora, el día, y Fosca no tiene espacio. Una sola línea, imposible. Aquí hubo dos carteros, digamos, eso eran, los llamaban los correístas, que eran los encargados de llevar el correo de aquí a Caqueza y traer de Caqueza acá. Y otro que llevaba el correo de aquí a Gutiérrez y traer de Gutiérrez acá para ser enviado a Caqueza. Sí, ese pasaba por el camino real, pasaba para Gutiérrez, todos los días pasaba con el correo. Pasaba para las 8 de la mañana, bajaba para allá a las 3 de la tarde. Mi abuela aún hace panes de sagú. Conserva la tradición del amasijo que aprendió en Fosca. Nosotros amasamos el día domingo. Y como vaca sí había leche y salía cuajada, sí salía bastante, entonces se amasaba bien bueno. Me hacían envueltos, sí, envueltos de maíz pelado, pan de maíz, mantecadas, pan de sagú, colaciones. Se amasaba mucho pan. El sagú es uno de los productos agrícolas más representativos de la región. Es un tubérculo del cual se extrae un almidón en forma de harina.
Como no existían panaderías en el campo, las familias campesinas fabricaban su propio pan, el de sagú y maíz, ambos rellenos de las cuajadas hechas en casa. También se hacía pan de trigo. Los panes se cocinaban en el horno de barro presente en casi todos los hogares. El amasijo se hacía cada 8 o 15 días con el fin de tener pan para toda la semana. Esta era una lata de zinc. Entonces, por ejemplo, mi papá cogía un pedazo de lata de zinc, cogía la puntillaba aquí a los palitos, cogía un puntillón y le hacía los huequitos, hacía el rallador. Enseguida, ya se ponía uno a rayar el sagú. El sagú se rayaba así. Y lo que eso es peligroso porque si no deja correr tanto con el sagú, se raya uno todo esto. Entonces toca con cuidado. A veces esas semillitas sería para cortarle así, pues sembrarlas. Otra vez ahí nace la matica de sagú. Se colaba así. Así se colaba el sagú. Y se sacaba este hinchecito y se escurría así y se botaba. En esta agüita, aquí se asienta el sagú. Y uno cogía y le desclaraba la agüita así. Y quedaba el sagú en el asiento. Enseguida uno con un cuchillo, como podía, lo levantaba uno. Y le echaba agua limpia y lo revolvía y lo dejaba quietico. No, eso el sagú era un pereque, feo. Se sembraba muy poquitico por el motivo de que no había rendimiento para el proceso. Entonces eso era poquitico, eso siempre era poquito, por ahí de 10, 15, 20 de los bulticos. Y el que más sembraba, el resto era por ahí 3, 5 bulticos. Y en cambio ahora no, porque ahora sí se siembra orillas grandes. Por lo que ya está la máquina, da rendimiento, entonces cualquiera puede sembrar harto. Y ahorita ya el menos ya, más que ya 20, 30, hasta 60, 100 bultos de harina sale con esas máquinas. Colar 20 bultos, 15 bultos, se iban 3 obreros todo el santísimo día, dándole ahí anoche, si uno cansado. Y le hacía pues una rebotada y el resto quedaba para el otro día, se pegaba uno como 2, 3 días para sacar eso, limpio. Hoy en día no, porque con la máquina se raya, queda colado de una vez y por la tarde por lo menos, si se empieza por la mañana, por la tarde ya está listo para sacar el trozo. Estas máquinas ya llevan alrededor de unos de 15 a 20 años que están ya también, sino que eso únicamente la tenía el que lo inventó. Ese fue el primero que trabajó con eso y poco a poco se fueron instalando, pero muy pocas. El señor se llama Serafín Bentancur, es de Sáname, se puede decir, vive en Granadillo, pero es de Sáname. Sí, también sacamos aguardiente. ¿Para vender o para consumir? Para vender. Pero era el negocio más malo que había. Mi papá cogía y lo afiaba. Y enseguida pues la gente no pagaba y cómo salía a cobrar. Lo podían echar a uno a la cárcel porque eso era prohibido. Bregar, toca sacarlo de noche. Ir a esconder todas tus calabazos, todo eso, de noche. ¿Dónde lo escondían? Lo escondíamos allá por encima del río y en una peña que había. Dijo mi papá, con eso se llega el resguardo, pues uno saca y manda todo al río. Y ahí se iba y tenía una roca y metía todas esas vasijas, todos esos calabazos, ollas. Escondía eso. El proveerse de luz tuvo varias dificultades. Desde los años 30 el Concejo de Fosca pensaba establecer una hidroeléctrica que suministrara al casco urbano de luz y eventualmente al campo. Sin embargo, llegó la guerra. En 1932,
el Consejo de Fosca declaró su apoyo al gobierno nacional en la denominada Guerra Colombo-Peruana, ofreciendo un contingente de voluntarios y decretó donar al gobierno nacional 3.500 pesos, los cuales estaban destinados para el alumbrado público, dando así prioridad a lo que el Consejo denominó la contribución a la defensa del territorio nacional. Solo hasta finales de 1945 se logró la financiación de la planta eléctrica, con un motor a combustible que generaba 7 kilovatios, cuando Fosca necesitaba un mínimo de 50. La intensidad de la luz era equiparable al de una vela. Es una planta que funcionaba en la vereda del Herrero. Hay una parte, una finca que se llama precisamente La Planta, la llamaban La Planta, pero era movida por agua. Sí, no, en cada casa existían los bombillos y los postes eran de madera en las calles, pero eso era una luz muy tenue, no tenía mucha fuerza. Allá tocaba era con petróleo, hacer lamparitas de petróleo y ponerle una mechita y ese era el alumbrado de ahí. Pues cogía uno una tapita, un frasquito, le echaba petróleo y se le ponía un mechito y ahí se echaba el petróleo y ahí salía la... ¿Se consumía y lo prendían con un fósforo? Sí, se prendía con fósforos. ¿Y el petróleo dónde lo sacaban? Ese traía el pueblo, se traía de Fosca. Vendían las botellas de petróleo, cuando se acostaba uno muy temprano. Es como ahora que pone uno a mirar novela que se acueste para allá a las 10, 11 de la noche, cuando ahí no. Cuando ahí lo hacían acostar a uno para ahí a las 8, 9 de la noche. Eventualmente se utilizaron lámparas de gasolina. En un principio estas fueron consideradas objetos de lujo, ya que había que trabajar varios días para poder comprar una. A principios de los años 70, en el gobierno de Miguel Antonio Esteves, llegó la energía eléctrica desde Bogotá con la intensidad necesaria al casco urbano, a través de la estación de Cáqueza, cambiando totalmente la forma de interactuar y vivir. Las escuelas radiofónicas funcionan en cualquier casa campesina. 18.000 existen en la actualidad. Las clases se dictan en diversas horas del día. Hay 2 cursos, el de principiantes y el de adelantados. La efectividad de la enseñanza por radio ha quedado plenamente demostrada por las investigaciones adelantadas por la UNESCO y el alto porcentaje de los alfabetizados anualmente. Acción Cultural Popular dota a las escuelas radiofónicas de todos los elementos necesarios para la enseñanza. Las láminas son uno de estos elementos. El auxiliar o la auxiliar inmediato son el vínculo entre el profesor locutor y los alumnos. Los campesinos lentamente van penetrando en el mundo de la cultura. Con su esfuerzo tenaz y buena voluntad, son ellos los verdaderos creadores de un nuevo porvenir para la sociedad colombiana. Sí, yo era un auxiliar de Radio Sutatensa y mi papá también era. Pues ahí se le daban a uno láminas para prender a la pared, le daban a uno cartillas y llegaban los viejitos con sus cuadernitos y el radio le iba editando. Al igual que en Fosca, miles de campesinos obtuvieron su propia radio gracias a Radio Sutatensa, el proyecto nacional emprendido por la organización Acción Cultural Popular, cuyo objetivo era alfabetizar y brindar una formación integral a las gentes del campo, a través de programas radiales, escuelas radiofónicas, cartillas, libros y un periódico. En la parroquia del pueblo se vendía el periódico El Campesino, el cual estaba dirigido a los campesinos del país. En este se encontraban diferentes temas de su interés. Igualmente llegaron algunos de los libros de la Biblioteca del Campesino.
Por medio de estos elementos, ADPO buscó intervenir en la cotidianidad del campesino, generando nuevas prácticas y nociones de progreso. Además de difundir los conocimientos básicos de lectura, escritura, agricultura, economía doméstica, higiene y salud, se desarrollaron campañas específicas como creación de letrinas, fosas de abono, fogón en alto, conservación de suelos, mejoramiento de la vivienda, nutrición, recreación y procreación responsable. En las cartas del Correo Sutatensa, escritas por campesinos de Fosca, se manifiestan agradecimientos. Quienes escribían expresaban que Radio Sutatensa era una alternativa para educarse y progresar. Por primera vez, miles de campesinos de diferentes regiones tomaron la palabra a través de las cartas. Algunos de estos aprendieron a leer y escribir por medio de la radio. Pues un día yo miré a mi cuñado que él se puso a arreglarlos, a que cogiera las emisoras. Y yo me puse a mirarlo, él pensó que yo no lo estaba mirando, pero yo lo miré. Y alcanzó un cuchillo y le quitó como un poquito de cera que tenía y le tapó eso y le dio la vueltica y yo miré. Enseguida le dije al compadrito que yo ya miré cómo es que él cambia las emisoras a eso, para que no coja solamente la Sutatensa. Entonces le mostré cómo era. Y el compadre se fue y miró y sí, siguió. Por allá para la bailaba arreglando. Decía el compadre Manuel, mi cuñado. ¿Pero quién les enseñó? ¿Pero quién les dijo? ¿Pero qué? Yo quería contar que así yo la que había mirado. La experiencia de Radio Sutatensa movilizó a miles de campesinos, delegándonos a las presentes y futuras generaciones un archivo único que nos permite entender aspectos relevantes de la cultura rural de este país. A la gente les gustaba mucho el baile. ¿Y cómo bailaban? Ahí, eso era rincón a rincón. Eso era... no es como ahora que ahora cogen y bailan en un solo puesto. No, allá eso era de... Bailaban torbellino, bailaban joropo, bailaban guabina, bailaban... Muchas cosas así, pero eso era como una pareja. De un rincón y allá al otro rincón y al otro rincón. Le daban la vuelta a la vieja y echaban para el otro lado. Eso era para ellos. No, pues allá celebramos San Juan, San Pedro. En San Juan allá se amasaba mantecadas, pan de maíz, de todo. Y se mataban gallinas. El gallo destinaba para matarlo el día de San Juan. Compraba el aguardiente. Todos cogíamos de casa en casa. Nos reuníamos todos. Era muy bonito, un día de San Juan, un día de San Pedro. ¿Eran las fiestas más importantes? Sí, allá eran las fiestas más importantes. Sí, entonces mi papá ahí tenía su altarcito. Iba uno y pagaba una misa, pagaba un responso, todos le dan una vitelita. Y cada uno lo prendía en la pared ahí. Si compraba un santo, todo se hacía ahí. Las hermandades allá era la gente muy religiosa. Por ejemplo, mi papá, él iba a confesarse cada mes y era la hermandad del Santísimo. Mi mamá era con una medalla acá colgada, una medalla roja. Era el Sagrado Corazón. Nosotras éramos las hijas de María. Él decía en el día viernes, mi mamá el día sábado y nosotros el día sábado por la tarde. ¿A dónde? A Fosca. Amiga. Sí. Los hermanos por lo menos a mi papá les tocaba llegar a confesarse. Y de cada vereda les tocaba unas 2 o 3 veredas ir a acompañar a nuestro Señor de noche. Llegaban y se arrodillaban, lo acompañaban 1 hora. Y se iban esos y llegaban los de otra vereda y acompañaban a nuestra hora a nuestro Señor rezándole.
y enseguida así toda la noche acompañándonos, Señor. La gente era muy devota. A través del relato de mi abuela pude conocer aspectos relevantes de la vida campesina en la época que ella vivió. Juntos recorrimos los lugares de su memoria, donde nació y creció. Aprendí de la historia de su pueblo, donde sus habitantes viven orgullosos de su tradición campesina. Ahora me siento como un portador de su memoria. La memoria pertenece siempre a nuestra época y constituye un lazo vivido con el presente eterno.